Doña Elena Ayue, para la enmienda. Recuerden ustedes que los ejemplos los pueden incluir en el tiempo tasado y no fuera. Adelante, doña Elena. Gracias, presidente. Bien, pues por mucho que se empeñe este gobierno en que no hablemos de sucesiones, yo creo que hay algunos grupos parlamentarios que no vamos a cejar en el empeño, y desde luego vamos a seguir insistiendo hasta que este impuesto, como impuesto injusto, acabe siendo eliminado. Porque al final, por mucho que dejemos de hablar aquí, en la calle no se va a dejar de hablar, porque eso sí que lo han conseguido, o lo hemos conseguido, que hay un aumento generalizado de la sensación de tomadura de pelo de este gobierno con respecto a la subida impositiva y en concreto con la subida de los impuestos. Ustedes están con la traca todo el día de que han tenido que subir los impuestos porque iban a pagar los más ricos. ¿Y dónde están los más ricos? ¿Dónde están? ¿En dónde han pagado los más ricos en Aragón? ¿Dónde están los más ricos? ¿Cuánto han pagado los más ricos? ¿Es que los ricos pagan? ¿Es que los ricos pagan y contribuyen a la financiación de las comunidades autónomas? ¿Acaso la tributación de los más ricos contribuye a pagar los servicios públicos de la financiación autonómica de las comunidades autónomas? ¿A que no? Con lo cual, ¿quién pagamos? Los más pobres y las clases medias. Las clases medias y los que menos tienen. Y al final, la subida impositiva, se ha demostrado, ha afectado de lleno a los bolsillos de las clases trabajadoras y a los bolsillos de las clases medias, que estamos soportando la sanidad, la educación, todos los servicios públicos. Y ojo, hay quien paga impuestos por resignación y otros los pagamos por vocación, o al menos desde luego por creencia en que hay que pagar impuestos para mantener los servicios públicos, pero no todos los impuestos y no cualquier impuesto, desde luego impuestos injustos ninguno. ¿Que hay que pagar impuestos? Por supuesto que sí, pero no vengan con la matraca de que se ha tenido que hacer porque se han sentido en la obligación de que paguen los más ricos, porque aquí en Aragón los más ricos pagan en otras administraciones públicas, no en el gobierno de Aragón, y aquí quien ha pagado los platos rotos de una subida impositiva hemos sido las clases trabajadoras y las clases medias aragonesas, que estamos pagando con nuestros impuestos todos los servicios públicos que se están pagando aquí en Aragón. Y ya se lo dije, solo han subido los impuestos comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista y por Podemos. ¿Qué cosas? Oye, ¿qué cosas? Y si al menos resolvieran y dijeran, bueno, pues hemos recaudado un montón de dinero como se está recaudando y encima hemos acabado con la emergencia social, pero no, acabamos de tener un debate precisamente hablando de que las bolsas de pobreza han aumentado en Aragón en el año 2016. Entonces, al final, ¿para qué sirve? Perdón, ¿sabe quién fue demagogo? El señor Gimeno, señora Pérez. ¿Sabes lo que dijo el señor Gimeno? ¿Quieren que se lo recuerde? Porque se lo recuerdo siempre. El señor Gimeno dijo que se subían los impuestos y que se subía el impuesto de sucesiones para pagar la renta básica. Para pagar la renta básica que ni está ni se la espera. Entonces, ¿recaudar por recaudar? No, recaudar por recaudar no. Tienen ustedes una voracidad fiscal tremenda, lo suyo es voracidad fiscal. Tienen unas ganas de recaudar por recaudar y seguir sin resolver los problemas como nunca se ha visto en la historia democrática de esta comunidad autónoma. Por lo tanto, dejen ya la matraca de lo de los más ricos, que aquí quien paga impuestos en Aragón y contribuye al pago de los servicios públicos, ya lo he dicho, somos las clases medias y las clases trabajadoras. La gente quiere seguir hablando de sucesiones porque la gente está harta de pagar impuestos más que los demás, y sobre todo yo creo que han errado en una cosa, y es que los aragoneses se sienten tontos porque pagan 1000 veces más que los madrileños, y entonces al final eso hace que la gente se sensibilice y se cabree, porque este gobierno les ha puesto en una situación de clara desventaja comparativa con otras comunidades autónomas. Y al final la gente, ¿saben por qué está cabreada? Por eso, porque aquí se pagan 1000 veces más que en Madrid o que en otra comunidad autónoma. Y si se pagara menos, igual no estarían tan cabreados. Pero resulta que este gobierno de Aragón no defiende los intereses de los aragoneses. No los defiende y nos pone en una situación de clara desventaja con respecto a otros partidos políticos. Y les digo más,
reflexionen porque el debate está en la calle, reflexionen sobre lo que está pasando con este impuesto, con esta situación injusta a la que nos están llevando. Y quiero recordarles que ustedes tienen capacidad, porque no van a tienen más dinero de Madrid, van a recaudar más por los impuestos y, por lo tanto, tienen margen de maniobra. Recapaciten y reconduzcan un impuesto que, desde luego, está siendo del todo injusto. Y, precisamente, como el Partido Aragonés nos creemos que este impuesto tiene que desaparecer, hemos presentado una enmienda para que se inste al Gobierno de la Nación a que elimine el impuesto de sucesiones de la cartera tributaria española, que es lo que queremos. El Partido Aragonés lo que quiere es eso, que se elimine el impuesto de la cartera tributaria española. Gracias.